En una sala de Washington, una sola palabra apareció detrás del nuevo jefe de la agencia espacial: encendido. Y no era un adorno. Era una advertencia. Porque en ese instante, la vieja imagen de la agencia quedó atrás. Lo que nació después ya no se parecía al organismo lento, repartido y cómodo de otros tiempos. Ahora la meta era otra. Más dura. Más urgente. Y en la sombra de ese cambio había una carrera silenciosa por la luna que nadie podía permitirse perder. Lo que está en juego no son huellas en el polvo. Es permanencia. Es levantar algo allí arriba que no desaparezca al primer fallo. Y esa diferencia lo cambia todo. Imagina la escena. Un escenario sobrio. Pantallas frías. Rostros tensos. Jared Isaacman hablando sin rodeos, como alguien que sabe que el tiempo se acabó. Dijo, en esencia, que durante demasiados años el dinero se dispersó como agua entre los dedos. Se intentó contentar a todos. Y al final, se avanzó demasiado poco. Una frase brutal. Pero necesaria. Ahora bien, el verdadero golpe no fue solo el tono. Fue la dirección. Porque el nuevo plan no trata de repetir la vieja carrera espacial. Aquella de los años 60 era una guerra de símbolos. Esta es una guerra de territorio. Piénselo así. Antes bastaba con clavar una bandera, tomar una fotografía y regresar. Ahora la pregunta es mucho más inquietante: ¿quién llega primero para quedarse? China está ahí, empujando desde el otro lado del tablero. Y por primera vez en décadas, la respuesta de Estados Unidos ya no suena a promesa vacía. Lo primero que cambia es Artemis 3. Y cambia de manera radical. No habrá alunizaje en esa misión. No todavía. Artemis 3 se convierte en una especie de ensayo general en órbita baja. Suena extraño, casi como un retroceso. Pero en realidad es lo contrario. El viejo plan pedía demasiado. Demasiado pronto. Orión debía encontrarse con un módulo de alunizaje separado, nunca probado de verdad, y confiar en que todo funcionara en la primera gran noche. Era una apuesta temeraria. De esas que parecen valientes hasta que uno entiende cuánto podían costar en vidas y en años perdidos. Ahora imagine dos naves acercándose lentamente sobre la curvatura azul de la Tierra. Una cápsula ya conocida. Otra todavía envuelta en misterio. Se mueven con cuidado, como dos barcos en un puerto oscuro. Y allí, en esa cercanía, la tripulación hará lo que antes no se atrevía a hacer en la superficie lunar: probar, revisar, equivocarse si hace falta, y corregir mientras todavía están cerca de casa. Ese es el corazón del nuevo enfoque. Menos improvisación. Más margen para salvar la misión. Y, sobre todo, salvar a la tripulación. Dentro del módulo de alunizaje, los astronautas comprobarán sistemas de vida, comunicación y propulsión. También, si todo va según lo previsto, ensayarán por primera vez los nuevos trajes lunares dentro de la cámara de salida. No en la Luna. Todavía no. Primero arriba, donde un error no se convierte en tragedia inmediata. Y esa decisión revela algo importante. La agencia ya no quiere heroicidades vacías. Quiere supervivencia. Quiere repetición. Quiere algo que pueda funcionar una vez, y luego otra más. Aquí conviene detenerse un segundo y mirar el cuadro completo. Porque lo que está ocurriendo no es solo un ajuste técnico. Es un cambio de filosofía. Durante mucho tiempo, el módulo de alunizaje fue casi un fantasma. Se hablaba de él, se dibujaba, se prometía. Pero seguía siendo un objeto esquivo. Muchos pensaban en una versión lunar del Starship de SpaceX. Hoy esa idea ya no parece tan segura. Y eso abre una nueva capa de tensión. Blue Origin ha vuelto a entrar en la pelea. Su nombre aparece de nuevo junto al de SpaceX. Y eso significa que el premio ya no está decidido por contrato, sino por ejecución. La frase es fría, pero poderosa. No gana quien firma antes. Gana quien demuestra que puede hacerlo de verdad. Ese giro es crucial. Porque incluso para SpaceX, la seguridad se acabó.
tener el contrato en el bolsillo ya no garantiza nada. En este nuevo juego, solo importa quien llegue con algo real, algo probado, algo listo para volar sin romperse. Piense en lo que eso significa para la industria. No hay margen para el teatro. No hay espacio para discursos grandilocuentes. Si el módulo no funciona, queda fuera. Así de simple. Así de brutal. Y aquí entra el calendario. Artemis 3 se empuja hacia 2027. Después vendría Artemis 4, ya con la ambición de tocar suelo lunar de verdad a comienzos de 2028. El objetivo sería el Polo Sur, ese lugar oscuro, frío y lleno de promesas. Pero no se trata solo de llegar. Se trata de abrir camino para volver una y otra vez. Mire esta idea con calma. No están diseñando una visita. Están diseñando una ruta. Esa es la gran diferencia con el pasado. Apolo iba y volvía como un relámpago. Lo de ahora quiere parecerse más a una línea de suministro, a una presencia regular, a un patrón que no se rompa. Y eso obliga a pensar en la Luna como un sitio habitable, no como una postal. Por eso Artemis 5 aparece todavía dentro de ese mismo año. Suena agresivo. Casi imposible. Pero esa prisa tiene un motivo. Si Estados Unidos quiere marcar el ritmo, no puede darse el lujo de caminar. Tiene que correr. No obstante, hay una imagen todavía más importante detrás de todo esto. Y es fácil pasarla por alto. Porque el verdadero premio no es solo volver a pisar la Luna. El verdadero premio es convertirla en un lugar donde la tripulación pueda regresar, montar, reparar y quedarse. Eso exige otra clase de infraestructura. Otra clase de disciplina. Otra clase de paciencia. Y ahí entra el viejo proyecto del Gateway, la estación pensada para orbitar la Luna. Durante años fue presentado como una pieza central. Ahora ya no lo es. Queda desplazado. Su papel se reduce, y lo que antes era una estación lunar pasa a ser material útil para algo más directo, la primera base en la superficie. Eso es lo fascinante. Nada se desperdicia del todo. Lo construido para una idea termina alimentando otra. Como si el viejo plan, pese a sus tropiezos, hubiera dejado piezas listas para una empresa más concreta. Imagine el momento en que esa decisión se hace evidente. No una estación elegante flotando sobre la Luna, sin herramientas, módulos y sistemas aterrizando donde importa de verdad. Sobre la superficie. En el polvo. En el frío. En el sitio donde cada fallo pesa el doble. Y ahí cambia el tono de toda la historia. Porque ya no hablamos de orbitar la Luna desde lejos. Hablamos de poner allí arriba un punto fijo. Un lugar que no parpadee y desaparezca. Un primer refugio. Una cabeza de puente. Pero todavía falta entender por qué este cambio se siente tan distinto a los anteriores. Y la respuesta está en una verdad incómoda. Durante décadas, la agencia pareció diseñar sueños más que resultados. Ahora intenta hacer algo mucho más peligroso. Quiere cumplirlos. Lo que sigue detrás de esa palabra, encendido, no es solo un lanzamiento. Es una corrección de rumbo. Y también una apuesta contra el reloj. Porque mientras la maquinaria estadounidense se recompone, la competencia no duerme. En la Luna, el que llegue tarde no quedará segundo. Quedará fuera. Y en esa carrera, cada demora se vuelve una herida abierta. Cada ensayo fallido, una noche perdida. Cada mes cuenta. Ahora imagine lo siguiente, un astronauta sujetando un pasamanos frío dentro de un módulo aún sin nombre, mientras allá fuera la Tierra cuelga inmóvil como una lámpara azul. Está probando un sistema que decidirá si el siguiente paso hacia la Luna es real o solo otro anuncio brillante. Ese es el borde exacto sobre el que camina este nuevo NASA. Y todavía estamos al principio. La construcción de esta base no será rápida. Durará 7 años. NASA ha reservado una suma descomunal para levantarla, $20.000 millones. Todo se hará en 3 fases, y la primera arranca de inmediato. Imagínelo bien, porque no hablamos de una idea lejana. Hablamos de una maquinaria ya puesta en marcha.
La primera fase va de 2026 a 2028. Su objetivo principal es muy claro: abrir un acceso fiable a la superficie lunar, con lanzamientos frecuentes y sin interrupciones largas. Eso significa 25 misiones en solo 3 años. De ellas, 21 terminarán tocando la Luna. 2 llevarán personas a bordo. Las demás servirán para probar, romper y aprender. Y en ese aprendizaje está escondido el verdadero comienzo de todo. Porque antes de que exista una base, tiene que existir una forma de sobrevivir allí. Y la Luna no perdona. Allí arriba, el problema no es solo aterrizar. El problema es no quedarse helado en la oscuridad. Piense en una noche que dura 2 semanas. Luego, en un día que dura otras 2. Ese es el ritmo de la superficie lunar. Un lugar donde el sol se queda, y luego desaparece durante demasiado tiempo. No es un detalle técnico. Es una sentencia. Cuando cae la oscuridad, la temperatura puede hundirse por debajo de los 200 grados bajo cero. Sin una fuente de calor, cualquier máquina se convierte en un bloque muerto. La electrónica se congela. Los circuitos sufren. Y lo peor es esto: muchas veces, cuando vuelve la luz, ya no despiertan. No vuelven. Se quedan allí, quietas para siempre, como si la noche las hubiera tragado. Esa es la clase de enemigo al que NASA quiere enfrentarse primero. Por eso piensa probar generadores térmicos de radioisótopos. Dicho en palabras simples, pequeños sistemas que usan material radiactivo en descomposición, como el plutonio, para producir calor de forma constante. No son una fantasía. Son una brasa encerrada en metal. Una solución silenciosa para mantener vivos los instrumentos cuando el paisaje se convierte en un congelador sin aire. En la Luna, ese calor puede marcar la diferencia entre seguir funcionando o morir en la primera noche. Y aquí aparece una de las apuestas más extrañas de toda la misión. NASA quiere llevar al espacio una idea casi salvaje: drones de salto impulsados por cohetes. Los han bautizado Monfal. No usan hélices. No planean. Saltan con pequeños motores y vuelven a caer más lejos. Son una mezcla de máquina y proyectil, como si alguien hubiera querido darle piernas de fuego a un explorador. Cada uno podría volar 150 segundos en un solo impulso y cubrir hasta 50 kilómetros. Véalo por un momento. Un aparato pequeño, rugiendo sobre un paisaje blanco y negro, saltando sobre grietas que ningún vehículo normal podría cruzar. Ese es el tipo de herramienta que permite mirar donde antes solo había sombra. Cimas de montañas. Bordes de cráteres profundos. Zonas donde una rueda se rompería y un astronauta jamás podría acercarse. Ahí está el valor de esos drones. No buscan comodidad. Buscan sitios donde nadie más se atrevería a bajar. En esa misma fase entrará en juego otro nombre ya conocido: Viper. Es un vehículo del tamaño de un carrito de golf, construido, probado y esperando desde hace años su turno para viajar a la Luna. El 2027, por fin, sería su año. Llegará en una nave de Blue Origin y bajará cerca del Polo Sur, una región que NASA mira como si fuera un mapa del tesoro enterrado bajo polvo helado. Allí buscará huellas confirmadas de hielo de agua y otras sustancias volátiles. Eso incluye hidrógeno, oxígeno y también ciertos metales raros. En otras palabras, buscará material útil, material valioso, material que podría sostener una presencia humana más larga. No se trata solo de mirar el suelo. Se trata de leerlo. De entender qué guarda debajo de esa superficie gris que parece muerta, pero quizá no lo esté tanto. Ese hallazgo será decisivo más adelante. Recuérdelo, porque todo gira alrededor de esto. La primera fase no construye la casa, prepara el terreno para saber si la casa puede existir. Y, mientras todo eso ocurre en el suelo lunar, arriba habrá ojos nuevos vigilándolo todo. NASA planea desplegar una red de satélites de comunicación y observación. Eso permitirá enviar datos de manera continua desde cualquier punto de la Luna hasta la Tierra. Y no solo eso. También dará una vista completa de toda la superficie lunar desde el espacio. Una vigilancia sin parpadeos. Una Luna observada como nunca antes.
Pero hay otro detalle que cambia por completo el tono de esta misión. Cada dron, cada vehículo, cada rover, cada máquina enviada allí deberá llevar cámaras de alta calidad. No para un archivo. No para un informe. Para transmitir la misión en directo a la Tierra. Para que el mundo lo vea mientras sucede. Imagine eso. No como un resumen, sino como una presencia constante. Cada salto, cada giro, cada nube de polvo levantada por una rueda quedará frente a nuestros ojos. Ese cambio prepara el terreno para la segunda fase. Y aquí la historia deja de ser exploración y pasa a ser construcción. La segunda fase va de 2029 a 2032. Incluye 27 lanzamientos y 24 alunizajes. Ya no se trata solo de llegar. Se trata de empezar a levantar algo que permanezca. Durante estos años se instalará la primera infraestructura para módulos habitables permanentes. El suelo lunar dejará de ser únicamente un lugar de paso. Empezará a convertirse en obra. Piense en el contraste. Primero, máquinas que prueban si la noche destruye la tecnología. Después, vehículos que arrastran cables, abren zanjas y preparan el terreno. Esa es la diferencia entre visitar un sitio y empezar a vivir en él. NASA también enviará 6 nuevos rovers, y sus tareas ya no serán solo de exploración. Algunos moverán tierra rocosa. Otros cavarán trincheras para cableado y tuberías. Se está echando la base, literalmente, para lo que vendrá después. Entre esas máquinas habrá una especialmente llamativa. Será el primer rover presurizado y habitable. Un vehículo cerrado, pensado para llevar gente dentro durante largos trayectos. Lo desarrollan la agencia japonesa y Toyota. Su peso será enorme, y su función todavía más, convertirse en una especie de apartamento sobre ruedas. Dentro, los astronautas podrán estar sin casco, incluso con ropa ligera. Podrán moverse durante días a una velocidad lenta, casi solemne, de 3,5 kilómetros por hora. Mírelo así, una casa que camina por un mundo sin aire. Ese rover está pensado para durar una década. Y podrá seguir funcionando hasta 150 horas en oscuridad total. Eso ya no es un juguete experimental. Es una herramienta de supervivencia. Un refugio móvil. Un pequeño mundo sellado contra un entorno que no perdona nada. Pero construir no basta. Hay que alimentar todo eso. Y la segunda fase exigirá más energía que nunca. Habrá 2 fuentes principales. La primera será solar. Los paneles se elevarán sobre postes largos para atrapar la mayor cantidad posible de luz. Esa energía irá a grandes baterías, listas para guardarla durante los periodos oscuros. La segunda será nuclear. No solo para mantener el calor, sino para dar potencia real a múltiples instalaciones. NASA planea desplegar reactores de fisión en la Luna. Reactores pequeños, pero capaces de producir electricidad constante y abastecer varios sistemas al mismo tiempo. Es una imagen poderosa. Un puñado de máquinas trabajando en silencio bajo un cielo negro, sosteniendo todo un asentamiento. Sin ruido. Sin humo. Solo energía y metal, funcionando como un corazón enterrado bajo la superficie. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es si pueden llegar. Ya no es si pueden explorar. La pregunta pasa a ser si pueden quedarse. Eso nos lleva a la tercera fase. A partir de 2033 llegará el verdadero centro del programa Artemisa, la residencia permanente en la base lunar. NASA prevé que, en una sola misión, una tripulación de 4 personas pueda permanecer allí durante 28 días. No como visitantes breves. Como ocupantes. Como una guardia rotatoria que vive en módulos conectados entre sí. Imagine ese interior. Pasillos estrechos. Paredes blancas. Luces frías. Equipos zumbando sin descanso. No sería un único edificio, sino una cadena de módulos unidos, algo más parecido a una estación espacial anclada al suelo que a una base militar o científica tradicional. Una estación en tierra firme, pero en un mundo donde nada es firme del todo. Y ahí está el punto más inquietante de todos. Porque cuando esa fase empiece, la Luna dejará de ser solo un destino.
Se convertirá en dirección. Los módulos habitables recibirán su energía de un generador nuclear propio. Y cada mes llegarán unas toneladas de comida, agua y aire. Todo medido para sobrevivir en un sitio donde nada perdona. Pero lo verdaderamente decisivo ocurrirá fuera de la base. Allí empezará la primera gran operación de aprovechamiento de recursos en otro mundo. No se trata de llevarlo todo desde la Tierra. Se trata de tomar lo que ya está allí. Imagine la escena. Un suelo gris, frío como una tumba. Cráteres en sombra permanente. Y, en el fondo de esas hendiduras negras, hielo antiguo escondido desde hace edades. Ese hielo puede convertirse en agua. Y el agua, separada en sus partes, da oxígeno para respirar y hidrógeno para impulsar motores. Eso cambia todo. Porque cuando un lugar puede dar aire y combustible, deja de ser una visita. Empieza a parecer un destino. Y por eso la siguiente parte del plan es todavía más ambiciosa. La agencia quiere probar la impresión en 3 dimensiones, recogiendo polvo lunar y fundiéndolo hasta volverlo una especie de cemento líquido. Con eso, algún día, podrían levantarse las primeras estructuras realmente permanentes en la Luna. Piénselo un momento. No refugios improvisados. No campamentos temporales. Muros, techos y pasillos hechos con el propio suelo lunar. Como si la Luna empezara, por fin, a construir sobre sí misma. Y sí, esto suena casi imposible. La propia NASA ha admitido que lo que intenta está al borde de sus capacidades. Pero ahí está la obsesión. No se hace esto porque sea fácil. Se hace porque es difícil. La Rancor of the Race is simple, quien logre dominar lo imposible, marcará el siglo. Y en esa carrera, China también está lista para tareas duras, lentas y casi inabarcables. Esa es la nueva competencia. Ya no basta con llegar primero. Hay que demostrar que se puede quedarse. Ahí está la clave de todo el programa Artemisa. La base lunar no es el verdadero premio. El verdadero premio es otro, encender la imaginación de una nueva generación, muchachos que vean estas imágenes y entiendan que lo imposible solo espera a alguien con hambre de intentarlo. Durante años, la gran agencia espacial dejó de parecer audaz. Parecía prudente. Demasiado prudente. Pero ahora quiere volver a ser ejemplo. Volver a señalar una dirección. Y eso, en la noche fría de la Luna, vale más que cualquier discurso. Porque cuando un niño mire esa base desde una pantalla, no verá solo metal y polvo. Verá una puerta abierta. Y la última imagen es esta, un muro naciendo del regolito, bajo una luz blanca y silenciosa, mientras el polvo lunar se pega a las botas como si no quisiera dejar ir a nadie nunca más.